se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar a fuego gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Querido y bondadoso Padre Eterno, en esta hora de la mañana, agradecidos contigo por el don de la vida, porque podemos levantarnos, podemos respirar. Es un día bendecido por ti, es un día apartado, señalado, es un día muy especial y agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder tener tu palabra en esta hora. Acompáñanos y abre nuestra mente de tal manera que podamos comprenderla y al comprenderla podamos tomar acción, los que aún no lo hemos hecho, para que esto pueda ser una realidad, el recibir estas ventajas, estos beneficios que tú quieres darnos. Gracias, una vez más te damos y suplicamos tu presencia en este momento, agradeciéndolo y suplicándolo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a la presentación que le hemos colocado ventajas de vivir en el campo, pero el estudio lo vamos a tener a la luz de la verdadera educación. La presentación del campo, hermanos, para los que ya están, esta temática ayudará para que podamos concentrarnos en obtener o alcanzar estas ventajas. Para los que aún no lo hemos hecho o estamos en esos planes de realizar el movimiento de la ciudad al campo, pues esta temática o esta presentación puede ayudarnos a comprender la necesidad de poder disfrutar o de poder tener estas ventajas en nuestras vidas y no desistir en los planes. Así que la presentación es para los dos grupos, para los que ya están y para los que no, o los que estamos ya en planes de hacer esta transición. Bueno, antes de poder adentrarnos bien a la presentación, me gustaría hablar un poquito sobre la verdadera educación, ya que esta presentación está basada precisamente en la verdadera educación. Y al leer un poquito en Mente, Carácter y Personalidad en el tomo 1, página 53 y párrafo 4, menciona este pensamiento que ahora, como nunca antes, dice, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación, porque si fallamos en comprender esto, nunca, dice, vamos a tener un lugar en el reino de Dios. Prácticamente toda la vida del hombre, hermanos, se mueve en la verdadera educación. Por lo tanto, la presentación de la salida de la ciudad al campo, también deberíamos de verlo en este contexto de la verdadera educación. Y el pensamiento dice, hermanos, dice, este pensamiento fue escrito hace más de 100 años atrás, y sin embargo, el texto dice que ahora, como nunca antes, es decir, antes era importante, pero ahora es mucho más importante, hermanos, el hecho de poder comprender en qué consiste la verdadera ciencia de la educación, porque si nosotros, dice, fallamos en entender este concepto, que es mucho más que un concepto, es una vida, dice, nunca vamos a tener un lugar en el reino de Dios. Y eso es bastante importante. Por eso, hablando un poquito más de la definición o el concepto, dice que nuestra mentalidad, hablar de la educación o de la verdadera ciencia de la educación, pensamos en algo estrecho y algo bajo. Por lo tanto, necesitamos comprenderlo para poder ampliarlo, para poder elevar este concepto, y qué mejor que la pluma inspirada para darnos la definición correcta o exacta de la palabra educación, la verdadera.
Y dice en el libro de educación, en la página 13, el párrafo 1, que la verdadera educación, dice, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Quiere decir que si yo me concentro solamente en la parte espiritual, dice que generalmente cuando hablamos de cristianismo, nuestro enfoque es espiritual, pero si solamente nos estamos concentrando en el aspecto espiritual y no hay desarrollo físico ni mental, entonces no estamos en la verdadera educación. Si por el contrario me enfoco solamente en el desarrollo mental, capacidad y en fin, todo lo que tiene que ver con el intelecto, y descuido las otras dos facultades, tampoco estamos en la verdadera ciencia de la educación. Ahora, de manera personal, las temáticas que manejamos siempre es en el aspecto físico, y para nosotros como pueblo remanente el asunto de la reforma en pro de la salud pues juega un papel bastante importante, pero si solamente nos enfocamos en el aspecto físico y no hay desarrollo mental ni espiritual, entonces tampoco estamos en la verdadera ciencia de la educación. Por eso es que el pensamiento de mente, carácter y personalidad dice que si nosotros fallamos en comprender esto, que va mucho más allá que una comprensión, entonces nunca vamos a tener un lugar en el reino de los cielos. El libro de educación también menciona que ese desarrollo armonioso de facultades física, mental y espiritual, que abarca todo el ser, también tiene que ver no solamente con un espacio de tiempo corto, sino todo el periodo de la existencia del hombre. Y este es otro asunto que necesitamos comprender, porque generalmente cuando hablamos de la educación o la verdadera educación, dejamos a dos grupos nada más, que son los niños y los jóvenes. ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Y qué pasa con los ancianos? Entonces, ya no hay desarrollo intelectual, porque el anciano y el adulto puede desarrollarse en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. ¿Y qué pasa con el aspecto intelectual o mental? Entonces, necesitamos comprender todo eso. Abarca todo el ser y también todo el periodo de la existencia del hombre. Y ahora, cuando hablamos de la verdadera ciencia de la educación, necesitamos irnos nuevamente al inicio. Cuando el pecado entra a este mundo, solamente tenemos que ir mencionando a grandes rasgos lo del cómo ocurrió y qué pasó y por qué es que es tan importante para poder adentrarnos en esta temática. Cuando el pecado entra, menciona el espíritu de profecía que la facultad física quedó debilitada, la facultad mental quedó disminuida y la facultad espiritual quedó obscurecida. Fíjense, las tres facultades quedaron dañadas. Una se debilita, la otra disminuye y la otra se obscurece. Por lo tanto, el libro de la educación, página 15 y el párrafo 2, aquí hay una unión de redención con objetivo de la verdadera educación. Escucha lo que dice el pensamiento. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Es decir, se perdieron esas facultades. Cuando esas facultades estaban en armonía, no estaban debilitadas, no estaban disminuidas, no estaban obscurecidas, se tenía la imagen del hacedor. Al perderse, entonces fíjese bien aquí, la obra de la redención, porque sería otro término que está unado, trabajando de la mano con la verdadera ciencia de la educación, debía, dice, restaurar en el hombre esa imagen de su hacedor, debía devolverle a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Y escuche cómo termina diciendo el párrafo. Este es el objetivo de la educación, es el gran propósito de la vida. Aquí, otra vez, número uno, objetivo de la educación, y otro es el propósito de la vida, es decir, no solamente para el infante, para el niño, que generalmente concentramos cuando hablamos de educación, pues el niño que se instruya, que se eduque, o el joven que no piense solamente en una carrera profesional, sino
a ellos aplicamos solamente el término de la educación. Sin embargo, dice educación, página 15, la educación y su propósito, dice, ese debería ser el gran propósito de la vida. ¿De quién? De todas las edades, de toda la existencia, de todo el periodo de la existencia del hombre. Y otra cosa que, hablando ya del objetivo, que es lo que hace la redención en el hombre, restaurarlo físicamente, mentalmente y espiritualmente, tenemos que ver otro objetivo que es sumamente importante para nosotros, que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 411. El gran objetivo de la educación debería ser el adecuado desarrollo del carácter. Otra cosa muy importante, por eso es que cuando hablamos de salida al campo, y todavía no estamos tocando cómo se relaciona, pero aquí yo estoy hablando de la verdadera educación, que el punto es el desarrollo del carácter. Y cuando hablamos del campo decimos, bueno, carácter también. Así que aquí ya hay una unión. Salimos de objetivos, y quisiera mencionarles que esta temática no solo está presentado bajo la verdadera ciencia de la educación, sino que también abarca el mensaje del tercer ángel. ¿De qué manera? Fíjense este texto que recién encontramos, probablemente lo había leído, lo había pasado por alto, pero es sumamente importante. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 412, dice: la ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es verdad. Voy a volver a leerlo porque este pensamiento me agrada mucho. Dice, la ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es verdad. Hermanos, así de que aquí hay una unión, podemos decirlo así, entre la verdadera ciencia de la educación y el mensaje del tercer ángel. Porque en realidad, dice aquí, pues es eso. Y lo entenderíamos mucho mejor cuando leemos el pensamiento del Espíritu de Profecía, donde dice que la justificación por la fe en realidad es el mensaje del tercer ángel. Porque cuando nos justifica, no solamente es el perdón, dice Palabra de Vida del Gran Maestro, sino también es la liberación del pecado. Hay un desarrollo aquí y del hombre en la gracia, en esa gracia redentora que realiza Cristo en la vida del hombre, que le restaura física, mental y espiritualmente. Entonces, aquí hay una unión de todos estos conceptos. Pero, bueno, quisiera volver un poquito aquí en el objetivo, hermanos, de lo que es el objetivo, perdón, de la ciencia de la educación. Dijimos que era restauración de las facultades, pero también que era el adecuado desarrollo del carácter. Y entonces, ya para adentrarnos, solamente quiero mencionar Palabras de Vida del Gran Maestro, página 69, y cuando el carácter de Cristo, dice, sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Eso quiere decir, hermanos, de que si queremos alcanzar todo esto, pues necesitamos salir al campo. Es importante hacerlo, es importante obedecer también este aspecto que el Señor nos presenta a la luz de su palabra. Así que vamos al texto bíblico, hermanos, que nos va a ayudar en la comprensión de esta presentación. Y hemos escogido el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Quisimos poner este texto de Tesalonicenses porque es un texto que abarca, en primera instancia, si lo hubiésemos leído relacionado con el hecho de vivir en el campo, probablemente no hubiésemos encontrado una relación, pero la salida implica el desarrollo armonioso de estas facultades. Por lo tanto, fíjese, el apóstol San Pablo, inspirado por Dios, habla de una santificación de todo el ser, del ser entero. Dice aquí que no haya reprensión en ninguna de las facultades,
espíritu, alma y cuerpo, pero eso tiene que ser hecho antes de que Cristo aparezca por segunda vez. ¿Cómo logramos eso, hermanos? De manera humana es imposible que podamos alcanzar ese desarrollo en armonía, porque tiene que ser una armonía. Puede ser que algunos estemos desarrollando una más que la otra, pero aquí habla de una armonía. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Por eso ponemos aquí el versículo 24, porque sin esta parte, hermanos, no se puede completar nada. Si Él es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Aquí es donde entra la cooperación del hombre con la obra divina, y entonces viene la santificación del alma, de todo el ser. Bueno, ubicámonos aquí entonces de qué manera es que estas facultades tienen, el desarrollo de estas facultades tiene que ver con la salida al campo. Fíjense, Ministerio y Curación, página 281-282, o de la ciudad al campo, que prácticamente toda la presentación está extraída de este libro, de la ciudad al campo, la página 7 y el párrafo 2, comienza diciendo: no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio, dice, Dios puso a nuestros primeros padres en medio de las bellezas naturales, visuales y de sonido, de las cuales desea que nos deleitemos hoy. Dice, el pensamiento comienza hablando, al inicio era así, y podemos destacar aquí aspectos sensoriales, como es el estar en medio de la naturaleza, lo visual, lo auditivo, y dice, el deseo de Dios es de que nos deleitemos hoy. Es un mensaje para hoy, es un mensaje para ahora. Por eso decía, el pensamiento, mente, carácter y personalidad, ahora más que nunca debemos de entender todo esto. Ahora, cuánto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil, escucha aquí, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, la mente y el alma, es decir, todo el ser. ¿Cuál era el plan original? Estar fuera. Y cuanto más me ponga en armonía con ese plan original, entonces se nos facilitará. Fíjense, voy a destacar esta palabra, hermanos, porque en toda la presentación que tengamos, la palabra clave es facilitar. Ahora, los que aún no estamos viviendo allá, y desde ya voy a empezar a hacer este énfasis, no quiere decir que no se puede lograr, sino que se dificulta más, o se dificulta en la ciudad, pero se facilita cuando nosotros salimos. Y digo esto, hermano, porque la gran mayoría decimos, no, es que aquí no se puede. Sí, es muy probable y puede ser que alguien no esté de acuerdo con esto, pero la palabra dice que es más fácil. Quiere decir que se puede aquí, pero es dificultoso, pero que se facilita, o que es más fácil cuando nos trasladamos al plan original, que es el diseño. Ahora, cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos va a hacer asegurar la salud del cuerpo, la mente y el alma. Y recordamos entonces cuál es la definición de la verdadera educación. Dice, el desarrollo armonioso de estas facultades. Bueno, entonces aquí hacemos el clic o el engranaje o la ligación, porque es que estamos estudiando esta temática de la ciudad al campo, o las ventajas de estar allá, y la ciencia de la verdadera educación. Pero hay otro pensamiento también que se encuentra en la ciudad al campo, en la página 17, párrafo 2 también, donde se menciona que ni una familia en 100 se beneficiará en los aspectos, escucha aquí, físico, mental o espiritual, por residir en la ciudad. Entonces aquí nuevamente hacemos la unión de estas dos presentaciones, campo, pero también ciencia de la educación, la verdadera. Así que estos dos textos nos sirven de base, hermanos, para poder estudiarlo de esta manera, y ahora vamos a ir desglosando las ventajas
que tenemos dentro de en el desarrollo físico, las ventajas o las facilidades que podemos tener para poder cuidar nuestra salud, para poder mantenernos físicamente estando en el campo. Vamos a leer el primer pensamiento que se encuentra en la ciudad del campo en el libro, página 7 y el párrafo 1. La primera ventaja sería que favorece la práctica de un estilo de vida saludable. Dice el pensamiento: el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, viviendas malsanas, viviendas atestadas de seres humanos, son algunos, dice, de los muchos males con que se tropieza a cada paso. Así que, una vez más, hermanos, favorece la práctica de un estilo de vida saludable, dice el Espíritu de Profecía. Para aquellos que pensamos que vivir en la ciudad no se puede, hermanos, no se pueden obedecer los principios de salud, es un error. Ahora, cuando vayamos para allá se va a facilitar. ¿Por qué? Bueno, porque estar en las ciudades, hablamos de aires contaminados, hablamos de que no hay tiempo para exponernos al sol, el agua que estamos tomando está contaminada, la alimentación que podemos tener dentro de la ciudad no es la misma que poder estar sembrando los alimentos de manera orgánica, y ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto, que sería otro principio de salud: la exposición al sol, el agua, el aire, la alimentación, donde desarrollamos mejor la confianza en Dios, que sería otro principio de salud. Pues la ciudad hay muchas cosas que pueden distraernos. En ese sentido, dice aquí, pues el estar en el campo va a favorecer el estilo, la práctica de un estilo de vida saludable. Pero aquí hacemos paréntesis una vez más: si usted está viviendo aquí, hermanos, aún en la ciudad, no estamos promoviendo esto, porque la temática es precisamente el poder animarnos, motivarnos a aquellos que todavía no lo hemos hecho o que estamos en planes, el poder hacerlo. Pero si usted está aquí esta semana, hoy, y que el día de mañana no sale aún, o esta semana no sale, o en este mes no sale, hay que luchar, hermanos, porque al final vamos a mencionar un pensamiento del Espíritu de Profecía, que mientras estamos, tenemos que hacer lo que tenemos a mano. Procuremos vivir en armonía con estos principios de salud. Ahora, hablando de los contaminantes, ya se ha hecho un estudio, e inclusive aquí tenemos la grabación del aire puro. Se han hecho muchos estudios que la mayor contaminación está dentro de las casas que fuera de ellos. A pesar de que haya contaminación fuera, dentro de casa hay mayor contaminación. Por eso es que ahí tenemos también muchos consejos dados por Dios de estar dentro de casa, pero con ventanas abiertas. Ahora, podemos estar en el campo también, pero si seguimos ese mismo modelo de ciudad, de estar en campo, pero con ventanas cerradas, puertas cerradas, no estaríamos obteniendo las ventajas. Por el otro lado, también se hace mención en el Espíritu de Profecía de que podemos estar fuera, pero si no hacemos una respiración profunda, una respiración diafragmática, una respiración correcta, no importa en el lugar, que si hay muchos árboles, si está en un ambiente despejado, pero si usted no hace una respiración correcta, igual no obtiene las ventajas o los beneficios. Si tiene una vestimenta que está comprimiendo, no importa que esté en el campo, igual no va a obtener las ventajas o los beneficios. Entonces, bajo este pensamiento vamos a hacer el estudio. Hermanos, no sale mañana, hay que trabajar aquí con las prácticas de un estilo de vida saludable. Allá se favorece, allá se facilita, pues gloria a Dios por eso. Hay otro pensamiento de la ciudad del campo en la página 18, párrafo 1, hablando de lo mismo, que favorece la práctica de un estilo de vida saludable. Dice el pensamiento: el campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho, el cual proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Por eso mi mensaje para la educación de nuestros hijos es: fuera
de las ciudades. Este pensamiento me agrada. Dice, el campo, hermano, sí, le pone las ventajas, le ofrece la oportunidad para que nos ejercitemos en la práctica de hacer lo que debe ser hecho. Dios nos ha dado muchos consejos y ahorita estamos estudiando la parte física, el desarrollo físico, y Dios nos ha dejado, hermanos, principios de salud, principios higiénicos, las leyes de la naturaleza o ley natural. ¿Dónde se facilita? Bueno, volvemos a lo mismo. El campo me ofrece oportunidad para que lo que yo tengo que hacer, lo pueda hacer, y es allá. Y eso, al obedecer, dice, va a proporcionar salud física, y entonces hay un beneficio aquí específicamente o puntualmente hablando del sistema nervioso, del sistema muscular. Interesante. Por eso es que el mensaje es, y aquí quiero enfocar no solamente para los hijos, porque la verdadera educación dice que abarca de toda la existencia del hombre. El consejo sería entonces fuera de la ciudad. Ahora, hay otra ventaja aquí que se encuentra en, déjeme ver, de la ciudad del campo, en la página 16 y el párrafo 3, que tiene que ver con distracción y ocupación útil. Menos distracción y podemos gozar de una ocupación útil más fuera que dentro de la ciudad. Sería muy provechoso, dice, vivir en el campo, una vida activa, una vida al aire libre, les daría, dice, salud física y mental. Aunque ahorita estamos en el desarrollo físico, así que vamos a concentrarnos en esa parte. Salud física. Tendrían una huerta para cultivar, donde podrían encontrar distracción y ocupación útil. Entonces, hablando aquí de la ejercitación física, aunque no solamente es eso, la gran mayoría de las personas que a veces que están radicando en la ciudad, cuando hablamos de la ejercitación física, bien surge una pregunta, y es que en mi trabajo yo realizo una actividad que es de subir y bajar gradas y correr por aquí y correr por allá. Entonces, ¿ya no necesito hacer ejercicio físico? Y la respuesta es, si ese ejercicio físico que hacemos en la ciudad es bajo presión y nos está causando estrés, entonces, aparte de esa actividad que estamos teniendo en el trabajo, necesitamos hacer ejercicio físico, porque uno de los beneficios del ejercicio físico es precisamente quitar el estrés. Pero si corremos con el reloj, corremos bajo un jefe que está detrás nuestro y estamos bajo presión y bajo estrés, entonces no está cumpliendo, hermanos. No importa cuánto corra usted en el trabajo, no importa cuánta grada suba y baja, necesita hacer ejercicio físico. Por eso es este punto es de que favorece la actividad al aire libre, estamos ejercitándonos físicamente, pero también hay una distracción, y a la parte que nos estamos distrayendo en una actividad corporal, porque hay que mover brazos, piernas, en una actividad como es la huerta, de eso está hablando aquí, de la ciudad del campo, haciendo énfasis en cultivo, en hacer una huerta para cultivar. También es una ocupación útil, no solamente es salir corriendo o hacer sentadillas o hacer abdominales, sino aquí hay una ocupación que va a traer utilidad y eso va a traer un beneficio físico. Hay otra ventaja aquí, y esto lo vamos a encontrar en el libro Hogar Cristiano, en la página 117, párrafo 2, que tiene que ver con el vigor y que tiene que ver con la elasticidad física, pero también abarca todo el ser, no se olvide de eso. Hablando de Abraham, de Jacob, de José, de Moisés, de David y de Eliseo, que estos hombres fueron criados o educados no en una ciudad, sino en el campo. Hablando de ellos, el libro Hogar Cristiano dice, ¿cuántos de estos hombres se criaron en humildes hogares del campo? Desde muy jóvenes aprendieron a trabajar y su vida activa al aire libre dio vigor y dio elasticidad a todas sus facultades. Por eso les mencionaba, estudiándolo bajo la verdadera ciencia de la educación, el vigor y la elasticidad
no solamente está abarcando físicamente, que es el punto que estamos tocando ahora, sino mantenga esto que es en todo el ser. Pero hablando de vigor y elasticidad, en una de las presentaciones que hicimos en el pasado sobre esta temática, pues pedimos a los hermanos que vieran cuánta elasticidad tenemos, hermanos, y muchos de nosotros, yo creo que si pedimos tocar las puntas de nuestros pies con las puntas de nuestros dedos de la mano, probablemente no alcanzamos, porque no tenemos esa flexibilidad o esa elasticidad corporal. ¿Y por qué? Porque pues estamos en actividades sedentarias. Sedentarismo es un asunto que se ve ya a nivel global, y también del ejercicio hemos ya hablado en presentaciones pasadas que han quedado grabadas aquí en la cadena. Entonces, vigor y elasticidad físico, eso se ve favorecido cuando estamos, dice aquí el pensamiento, estamos trabajando al aire libre y estamos cultivando, y eso pues se favorece cuando estamos en el campo. Hay otra ventaja que tiene que ver aquí con el asunto de la alimentación, y este pensamiento lo vamos a encontrar en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 412. Y hablar de la alimentación, hermanos, lo hemos dividido aquí en dos partes, porque es muy importante hacer este recalco de dos partes, porque hablar de alimentos, estamos hablando de una provisión que se hace para el pequeño tiempo de angustia, y hay otra provisión, o más bien otro aspecto de la alimentación, que es para el gran tiempo de angustia. Pero hablando del pequeño tiempo de angustia, Mensaje Selecto tomo 2, dice: por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellos mismos siembren. Hay una salida, una vía de escape que el Señor ha dado para este pequeño tiempo, donde Dios nos pide que vayamos, cultivemos, para que podamos obtener esos beneficios que da la tierra, y corporalmente poder obtener esos granos, esas semillas, esa alimentación que el Señor nos ha encomendado, y a través de su palabra, Génesis en el capítulo 1. Bueno, ya todos sabemos cuál es la alimentación. Entonces, ventajas, desde luego, el cultivo de la tierra y poder abastecer esa necesidad fisiológica que todos tenemos, poder nutrir nuestro cuerpo. Pero también voy a leer estos pensamientos de la Ciudad del Campo, página 12 y página 24. Una y otra vez, dice: el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen a sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Entonces, aquí lo he colocado dentro del aspecto físico, porque la comida, la bebida es una necesidad fisiológica. Si se cultiva, la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. Así que ventaja física en este aspecto. Pero para el gran tiempo de angustia, ese primer párrafo que estuvimos leyendo no se aplica, porque aquí, primeros escritos, en la página 56, dice: el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Será entonces tiempo de confiar por completo en Dios, y entonces Él nos sostendrá. Así que ese cultivo de vegetales, de frutas, en fin, de todo lo que podemos sembrar y cultivar, es para el pequeño tiempo de angustia. Ahora, Isaías 33:16 trae una promesa para el gran tiempo de angustia. Dice el profeta Isaías, inspirado por Dios: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Hay una promesa de Dios a la cual también tenemos que aferrarnos para ese tiempo. Otra de las ventajas, dice aquí, de la Ciudad del Campo en la página 26, esto tiene que ver con la recuperación de la salud, pero también tiene que ver con el sustento de vida, que entra también como un recurso
como un recurso financiero. Estamos hablando y lo colocamos aquí dentro del aspecto físico también. Dice este pensamiento: si los pobres que hoy atestan las ciudades encontrasen casas en el campo, podrían no solo ganarse la vida, fíjese bien, sino también recobrar la salud y gozar de la felicidad que ahora desconocen. Son dos cosas que vemos aquí en este pensamiento. ¿Cómo ganarse la vida? ¿Quiénes? Para aquellos que hoy están en el campo, que están en la ciudad, a los pobres específicamente, fíjese bien aquí, a los pobres específicamente que están viviendo dentro de las ciudades. Si saliésemos, dice, al campo, podríamos obtener cómo sustentarnos, cómo ganarnos para el diario vivir, pero a la par de eso se habla de la recuperación de la salud. Ahora, milagros también se ven en las ciudades, hermanos. Se ven milagros en las ciudades cuando una persona decide cooperar con Dios a través de la obediencia de los principios de salud. Pero la bendición mayor, o podríamos ver una recuperación de la salud en más grandes proporciones, sería estando fuera de las ciudades. Una más, y esta la hemos colocado aquí también dentro del aspecto físico, y es hablar de los sanatorios, porque la gran mayoría de las personas que tenemos un objetivo, el propósito de salir de las ciudades al campo, lo hacemos también con la mentalidad de servicio, porque recuerde que la verdadera educación también es el desarrollo armonioso de la facultad física, mental y espiritual, pero con el propósito de servir a Dios, de servir aquí, y dice continuar sirviendo allá en la eternidad. Así que el servicio es un asunto muy importante. Por eso cuando hablamos de salir y vamos proyectándonos, vamos con planes, es el servicio. Por eso pensar, atender a los pacientes, ayudar al enfermo. Dice el libro de la Ciudad del Campo, página 13, párrafo 3, mi advertencia es: salgan de las ciudades, pero no edifiquen sanatorios en las ciudades, porque la atención al enfermo, y hace unos momentos leíamos el pensamiento de que hay recuperación de la salud, que se puede dar en la ciudad cuando una persona se coloca en las manos de Dios y coopera en la obediencia de los principios de salud, pero que el mayor beneficio va a estar allá en el campo, y el pensar de atender a los pacientes, pues no es el hecho de construir un sanatorio o un centro de atención para enfermos estando en la ciudad, sino es estando fuera de las ciudades. Y en esta última parte del aspecto físico también he querido colocar el asunto de los restaurantes, porque el libro de la Ciudad del Campo, en la página 13 y párrafo 4, habla de la enseñanza de los principios del sano vivir. Hermanos, la gran mayoría de las temáticas que nosotros hacemos es precisamente en hacer un énfasis y en un instar en obedecer esos principios de salud, pero cuando hablamos de hacer ese énfasis, hermanos, y de obedecer esos principios de salud, mencionábamos al inicio del aspecto físico, se favorece la obediencia allá en el campo precisamente. Pero cuando hablo del restaurante, fíjese lo que dice el pensamiento: nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarle los principios del recto vivir. Entonces, trabajamos con el aspecto de la salud y hacemos un énfasis en la obediencia a los principios de salud. Pero cuando hablamos de restaurante y de enseñar esos principios de salud, el restaurante tiene que estar en la ciudad y no tiene que estar en el campo. Pero así que hacemos énfasis de los principios de salud, tanto en la ciudad, pensando y mencionando de que la obediencia a esos principios se favorecen en el campo. Y por ahora, dice, tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que quienes deseen salir de ella no podrán hacerlo. Por lo tanto, debemos estar preparados para estos acontecimientos, porque esta es la luz que se me ha dado. Así que pensamos en los dos aspectos. Los que estamos aquí seguimos trabajando con los principios de salud, pero sabemos de que cuando lo hagamos, vamos a hacerlo afuera, y eso va a favorecer mucho. Vamos a pasar al segundo aspecto, que es el beneficio mental.
Y respecto a esto, que tiene que ver con el desarrollo mental, el libro de la ciudad del campo, página 17, párrafo 2, la primera ventaja tiene que ver con el ambiente que es propicio para el aprendizaje. Dice el pensamiento: alejen a sus hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio, el estrépito de los tranvías y los carros, y entonces su mente se fortalecerá. Porque es que el desarrollo intelectual o mental no se puede dar al 100% dentro de la ciudad, perdón, dice el pensamiento, porque hay mucha bulla, hay mucha distracción, hay bullicio, hay estrépito de tranvías, carros, y entonces la mente no se concentra. Pero ¿qué sucede cuando salimos? Ahora estamos en un ambiente que es propicio, dice, para que se dé el aprendizaje, que de paso dentro de la verdadera educación, el aula, hermanos, y ya no estamos tocando mucho eso, pero sí relacionándolo más con la salida al campo, el aula es la naturaleza, es el segundo libro, el aprendizaje mayor lo podemos encontrar estando en el campo. Hay muchas cosas que podemos aprender cuando estamos en medio de la naturaleza. Otra de las ventajas es de que podemos disfrutar de paz mental, estar libres de ansiedad, estar libres del estrés. Vuelvo a mencionarles que hace poco hacíamos esta presentación aquí en la ciudad y preguntábamos a muchos de los hermanos cuántos estaban con estrés y cuántos estaban con ansiedad. Y increíble, pero casi la gran mayoría de la congregación levantó la mano porque está bajo estrés y está en ansiedad. Dice el pensamiento aquí de la ciudad del campo, página 22, párrafo 1 y párrafo 2, sería bueno, dice, para ustedes, que dejaran a un lado sus preocupaciones y encontraran refugio en el campo, donde las influencias que corrompen la moral de la juventud no son tan fuertes. Es verdad, dice, en el campo no van a estar totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar las puertas a un diluvio de tentaciones que amenazan con el dominio para dominar la mente. La ciudad, hermano, no podemos tener paz mental, no podemos estar libres de ansiedad, no podemos estar libres de estrés, porque hay muchas problemáticas para todos aquellos que hemos experimentado o estamos experimentando el vivir aquí en la ciudad. Así que esa paz mental es favorecida cuando estamos allá, y aparte, dice, hay muchas tentaciones que están tratando de dominar la mente. Así que esa sería otra de las ventajas. Hablando una vez más de estos hombres como Abraham, Jacob, José, Moisés, David y Eliseo, que se criaron en hogares del campo, dice el espíritu de profecía que ellos aprendieron a combatir las dificultades. Esas son guerras que surgen a nivel mental. Se pudieron, dice, vencer los obstáculos. El asunto de los obstáculos, hermanos, también son mentales. Puedo yo tener una dificultad, puedo tener un obstáculo, la misma problemática, dos cerebros, dos mentes pueden actuar de manera diferente y poder obtener resultados diferentes. Así que esto es un asunto mental. Con lo cual, dice aquí el espíritu de profecía, también adquirieron coraje y obtuvieron y fueron perseverantes. Eso también son cuestiones que ocurren dentro de la mente. Ser un hombre, una mujer con coraje y perseverar es un asunto mental. Aprendieron, dice, a tener confianza en sí mismos y también a tener dominio propio. Esas otras son dos cosas que surgen a nivel de mente. La confianza y el dominio propio son característicos del desarrollo mental. Hay otra ventaja aquí, y eso lo vamos a encontrar de la ciudad del campo, página 22 y párrafo 3, que tiene que ver con el refinamiento y el ennoblecimiento de la mente. Es decir, mejora el buen gusto y mejora el buen juicio, no en la ciudad, sino eso se desarrolla en el campo. Dice aquí este pensamiento: el cultivar plantas, el cultivar flores, ayuda a mejorar el gusto y ayuda a mejorar el juicio.
El gusto y el juicio son dos cosas que se desarrollan también a nivel mental. Al mismo tiempo, dice que el contacto con las cosas útiles y hermosas que Dios ha creado ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente y la dirige hacia el hacedor y maestro de todo. Queremos tener un buen gusto en todos los aspectos, no solamente estamos hablando aquí del gusto al paladar, estamos hablando de desarrollar gusto por todas las cosas buenas que Dios ha creado, tener un buen juicio, hermanos, dar un buen consejo es poder tener un buen juicio. Tener una mente refinada o ennoblecer la mente con pensamientos nobles, eso se logra o se favorece al estar en el campo. Vamos a ver otra de las ventajas, es el aprendizaje de la naturaleza, y aquí pues sería un vasto aprendizaje. De la ciudad al campo, página 23, párrafo 3, dice: salgan de las ciudades tan pronto como sea posible y adquieran una porción de tierra donde puedan tener una huerta, donde vuestros hijos, dice, puedan crecer, ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Cuando vemos sobre la vida de Jesús, hermanos, dice que Jesús, porque aquí donde vamos a romper un poquito el asunto de nuestra espiritualidad y de nuestro cristianismo, el pensar que solamente una persona tiene que desarrollarse en el aspecto espiritual, pero que el mental, ¿dónde queda el asunto del intelecto? ¿Dónde queda el asunto del desarrollo mental? ¿Dónde podemos crecer mentalmente, desarrollar esa capacidad que Dios nos ha dado? Nos hacían mención de Jesús, decía todas las gentes, menciona que al estar en la naturaleza, dice él, conocía cuestiones científicas. Qué interesante eso, no quedarse en una mente enana en este aspecto mental. De eso habla también el espíritu de profecía. O no solamente ser reflectores, dice, de otras mentes que piensan, sino que nosotros podemos también alcanzar con la ayuda de Dios ese desarrollo mental. ¿Dónde podemos aprenderlo? En la naturaleza podemos aprender lecciones, dice aquí, grandes lecciones, no solamente espirituales, que van a desarrollar nuestra capacidad mental, y que desde luego las espirituales tienen un aspecto muy importante. Pero para el desarrollo científico o todo lo que incumbe al desarrollo intelectual, hermanos, la naturaleza encierra grandes lecciones que el Señor quiere darnos. Hay otra ventaja aquí, que esto me gusta mucho, tiene que ver con una función de nuestro cerebro, que tiene que ver con el aprendizaje por asociación. Eso es una de las características o funciones que realiza nuestro cerebro, y esto lo encontramos en dos libros: Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 182, y De la ciudad al campo, página 24 y párrafo 3. Dice: un entorno a los métodos más sencillos será apreciado por los niños y los jóvenes. El trabajo en la huerta y en el campo constituirá un cambio agradable en la cansadora rutina de las lecciones abstractas a las cuales sus mentes jóvenes no debieran jamás estar limitadas. Sentarlo en un salón de clases 8 horas y estar solamente con un libro, dice, a esto le llama una lección abstracta, es decir, no está desarrollando toda su capacidad, y por eso dice, debemos de colocarlo en un entorno donde estos métodos más sencillos puedan ser apreciados por aquellos que estamos desarrollando estas capacidades. Ahora, esta variación, dice, será especialmente valiosa para el niño que es nervioso, que encuentra en los libros lecciones agotadoras y difíciles de recordar. Aquí está hablando de una parte que hace el cerebro, que es el aspecto de memoria, aprendizaje, recordar, memorización. Hay para él, dice, salud y dicha en el estudio de la naturaleza, y las impresiones hechas no desaparecerán de su mente, por cuanto estarán asociadas con objetos que se hallan constantemente ante sus ojos. Hay un aspecto del cerebro aquí que se desarrolla al estar en la naturaleza, que tiene que ver con el asunto de la asociación, la conexión. Ahora, este aspecto, hermanos, de la asociación, y aquí quisiéramos hacer un énfasis en un aspecto que
que voy a ligar aquí con el desarrollo espiritual, que tiene que ver con el desarrollo del carácter, porque muchas veces pensamos que estando en el campo y tomamos ese pensamiento del espíritu de profecía, donde dice que de manera imperceptible pues el carácter se cambia, es decir, apenas piso la tierra del campo y ya mi carácter cambió como por arte de magia. Eso no es así, y el aspecto mental es lo mismo, hermano, no solamente pisar el campo y ya me convertí en un intelectual o mi desarrollo mental creció. Aquí está hablando de una asociación, quiere decir de que antes de que yo asocie algo natural, algo de la naturaleza, en mi cerebro tuvo que haber habido ya una información que puse, y recordemos, la Biblia es el primer libro y la naturaleza es el segundo, y el espíritu de profecía hace énfasis en hacer una relación. Cada vez que leo la Biblia dice asocie con cuestiones naturales, y cada vez que yo veo algo natural, algo de la naturaleza, tengo que hacer una asociación con la Biblia. Por lo tanto, las dos cosas son importantes. Veo una roca, veo una piedra, dos mentes diferentes. Una puede ver una piedra y decir, bueno, me lastima, es tosca, y puedo describir la roca o puedo describir esa piedra y no pasar nada a nivel intelectual. Sin embargo, otra mentalidad puede ver una roca o una piedra y poder extraer lecciones que ha aprendido a través de la Biblia. Por eso hacemos la conexión de piedra o roca con Cristo, con la fortaleza. Y más aparte podemos estar hablando, estudiar libros relacionados con las plantas, con las rocas, con las tierras, con las hojas, en fin, y acrecentar nuestro conocimiento, y entre más conocimiento tenemos de libros, podemos hacer una asociación con el carácter de Cristo. Entonces, aquí el espíritu de profecía, hermanos, está hablando de impresiones que no van a desaparecer de nuestra mente porque están asociadas, dice aquí, con objetos que se hallan constantemente ante sus ojos. Hago la conexión de lo que yo aprendo con las cosas que yo estoy viendo. Hay una conexión, y eso incrementa el desarrollo mental y espiritual, y en todos los aspectos mental. Hay otra ventaja aquí que tiene que ver con el desarrollo mental mediante la práctica. De la Ciudad al Campo, página 24 y párrafo 2, dice: mediante un cultivo adecuado e inteligente, la tierra entregará sus tesoros para beneficio de la humanidad. El éxito depende más de la consagrada actividad y perseverancia que del genio y el estudio de los libros. Todos los talentos y las aptitudes otorgadas a los agentes humanos, si no se usan, son de escaso valor. Y voy a hacer énfasis aquí, como siempre lo venimos haciendo. El éxito depende más de la consagrada actividad y perseverancia que del genio y el estudio de los libros. El tener ya una bendición de Dios de tener una mente, es decir, ya venimos con ese don de tener una mente desarrollada, un genio, pero el estudio de los libros son importantes, pero por eso dice el pensamiento, el éxito depende más. Quiere decir, tener buen genio, el estudiar los libros es bueno, me va a ayudar, pero mi éxito va a depender más de esto, que es una consagrada actividad, una perseverancia, y está hablando aquí de tener un cultivo, de cultivar la tierra, y de esa manera el desarrollo mental en la práctica del cultivo de la tierra será mayor. Bueno, otra ventaja, vigor de pensamiento. Educación Cristiana, página 300. La labor diaria y sistemática debiera constituir una parte de la educación de los jóvenes aún en este último periodo. Mucho puede lograrse ahora de esta manera, siguiendo este plan. ¿Cuál plan? De labor diaria y una labor sistemática. Hermanos, el asunto del campo, aunque todavía estamos proyectándonos para allá, dice que tiene que ser planificado, y entre más conocimiento tengamos ahora, pues menos fracasos vamos a tener allá estando en el campo, o los que ya están. Por eso decía, hay que retomar y buscar todos estos desarrollos de las facultades del hombre estando allá.
pero habla aquí de una labor diaria, de una labor sistemática, es decir, está programado trabajar bajo una organización diaria. Esto, dice, es parte de la educación, aún en este último periodo, porque mucho se puede lograr de esta manera, y siguiendo este plan, dice, obtendremos amplitud de espíritu y obtendremos también vigor de pensamiento, y en un tiempo dado, dice, podrán ejecutar más trabajo mental de lo que podrían estudiando solamente. Es decir, no solamente la parte teórica, desde luego, pero aquí habla, hermanos, de un vigor de pensamiento, y podríamos, dice, ejecutar más trabajo mental de lo que podríamos lograr solamente estudiando. Y así, de esta manera, cerramos esta parte mental y nos vamos a la última parte, que tiene que ver con las ventajas espirituales. Y aquí, de la ciudad del campo, en la página 5, el párrafo 4, es una de las primeras ventajas o beneficios que obtenemos, es que tenemos un escudo contra las tentaciones. Dice aquí el pensamiento: en vez de la ciudad atestada, busquen algún lugar apartado donde vuestros hijos estén hasta donde se pueda, escudados de la tentación. ¿Como cuáles? Y entonces yo saqué aquí algunas de las cosas que menciona de la ciudad al campo, como son las malas compañías, como son los vicios, como son la pasión por el dinero, como es el afán de placeres, como son las novedades, como son las diversiones, ostentación, los lujos, la malignidad, los centros de iniquidad. Por eso es un escudo de la tentación. También es preservar la individualidad. Dentro del aspecto espiritual lo colocamos porque de la ciudad del campo, página 14, párrafo 3, dice: libres de sociedades secretas, sindicatos laborales y grandes monopolios, dice, estos sindicatos constituyen una de las señales de los últimos días. Los hombres están siendo unidos en atados listos para ser quemados. Puede ser que sean miembros de iglesia, pero mientras pertenezcan a esos sindicatos no pueden guardar los mandamientos de Dios, porque el pertenecer a esos sindicatos significa despreciar todo el decálogo. Por eso lo colocamos aquí en la parte espiritual, porque al pertenecer a cualquiera de estos grupos, sociedades secretas, sindicatos laborales, monopolios, estamos perdiendo la individualidad, y eso significa, dice aquí, que estamos aquí en mucha probabilidad de poder despreciar el decálogo, es decir, los mandamientos de Dios, y por eso lo colocamos aquí dentro del aspecto espiritual. Otra de las cosas es que podemos evitar los juicios de Dios. De la ciudad del campo, página 8 y página 9 también dice: se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas terriblemente. Existen razones por las que ni debiéramos edificar en las ciudades. Sobre ellas pronto caerán los juicios de Dios. Hermanos, aquí en esta parte quisiera mencionar de que el hecho de salir al campo, no solamente llegando al campo ya estoy libre yo de todas estas cuestiones. El profeta Isaías dice que aún en el campo el pueblo hacía abominaciones. Entonces mantenemos eso en mente, de que no solamente pisando allá y ya yo quedé en armonía con Dios. Por eso es que es importante mantener siempre en vista, y el objetivo, no perder de vista cuál es la razón por la cual estamos saliendo, porque aún allá podemos estar practicando o podemos estar desconectados de Dios. Este asunto, hermanos, como yo hacía el planteamiento a un grupo de hermanos, no solamente es el hecho de vivir en el campo. Hay muchos agricultores, muchas personas que están en el campo, pero que no han desarrollado ni el aspecto físico, ni el mental, ni el espiritual, porque aquí se trata de tener una conexión con Dios y de mantenernos firmes en cuál es el plan y cuál es el propósito de mi salida. No solamente es llegar allá y ya tengo salud, o ya desarrollé mentalmente, o ya estoy en comunión con Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan por el cual estamos saliendo? Dice de la ciudad del campo, página 11, aunque terrible, la escena que pasó ante mis ojos no me hizo tanta impresión como las instrucciones en relación con ella que recibí en esa ocasión.
El ángel que estaba a mi lado declaró que la suprema soberanía de Dios y el carácter sagrado de su ley deben ser manifestados a quienes rehúsan obstinadamente obedecer al Rey de Reyes. Los que elijan permanecer infieles habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos, con el fin de que, si fuera posible, puedan despertar y percatarse de la pecaminosidad de su conducta. Los que elijan, dice aquí, permanecer infieles, habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos. Y está bien interesante aquí. Bueno, otro de los puntos sería que estando fuera de las ciudades, estando en el campo, favorece la obediencia a los mandamientos. De la ciudad al campo, página 19, dice: en un tiempo como el presente, quienes procuran guardar los mandamientos de Dios deberían buscar lugares apartados, lejos de las ciudades. ¿Quiénes? Aquellos que procuramos obedecer los mandamientos de Dios, pues deberíamos estar buscando lugares apartados. No debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios, porque pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo, y este pensamiento haciendo énfasis en uno de los mandamientos de Dios, que es el cuarto. Bueno, otra de las ventajas dentro del aspecto espiritual es la comunión con Dios. Ciudad al campo, página 19. Busquen, dice, un retiro donde puedan estar a solas con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Aquí es entre más retirados, entre menos bullicio, entre menos distracciones, pues mayor será la conexión que tengamos con Dios. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta, y por eso digo a nuestro pueblo: no consideren que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarse al campo. ¿Por qué? Dice que se convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque la verdadera educación no solamente es para niños y jóvenes, sino abarca toda la existencia del hombre. Estamos viendo ya algunos aspectos más. Favorece el desarrollo de gracias espirituales. Y eso es lo que dice de la ciudad al campo. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor, felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Descubrirán que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones. Y esta palabra me gusta destacarla siempre, hermano. Es mucho más fácil. Es más fácil. No quiere decir que si está aquí, porque esa mentalidad, hermanos, y hay un tremendo peligro cuando llegamos a pensar de que aquí no lo puedo lograr, porque, hermanos, hay un texto bíblico: si esta noche vienen a pedir tu alma y nosotros no estamos listos, entonces ¿qué va a hacer de nosotros? Si yo estoy diciendo, yo estoy aquí pero no lo puedo lograr, entonces estoy perdida. Entonces, lo que enseña la palabra de Dios es que yo puedo lograr una relación aquí, pero eso va a depender, mente, carácter y personalidad. Dice que es la mente la que adora a Dios, es la mente. Entonces puedo tener una mente aquí conectada con Dios, pero también puedo estar allá en el campo y mi mente desconectada de Dios y no lograr ninguna de estos beneficios o ventajas que estamos hablando. Entonces la palabra de Dios dice: descubrirán que es más fácil. Quiere decir que aquí puede ser, pero que allá se facilita, que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones, hay en la paz del espíritu, en la belleza, quietud y paz de la naturaleza. Así que queremos desarrollar las gracias espirituales, se favorece más en el campo. Hablando de la agricultura, dice este pensamiento de Educación Cristiana, página 299, este trabajo de la agricultura es esencial para la educación que más favorece el progreso espiritual. Fíjese bien qué interesante. ¿Por qué? Porque la voz de la naturaleza, dice, es la voz de Cristo, que nos enseña lecciones innumerables de amor, de poder, de sumisión, de perseverancia. Pero algunos, dicen, no aprecian el valor del trabajo agrícola. ¿Qué es lo que hace la agricultura? Dice, favorece el progreso espiritual, porque la voz del Señor la podemos escuchar más vívidamente en este lugar. Así que favorece el progreso espiritual. Es más, viene a mi mente el pensamiento de que hablando de la agricultura, dice, es el ABC de la verdadera educación. He escuchado ya ese pensamiento. Y hay un presentador que de manera personal me agrada, y por eso lo traigo en este momento, que esta persona menciona
con mucha sabiduría de que el ABC no es el todo. Es decir, el ABC de la verdadera educación, dice, es la agricultura, pero dice este presentador, falta el D, el E, el F, G, el H, I, J, K. Entonces, no concentramos solamente en la agricultura, sino hay muchos aspectos más que hay que desarrollar. Esto es un conjunto de muchas cosas. Bueno, favorece también la formación del carácter. Hablábamos de la verdadera educación, es uno de los propósitos. De la ciudad al campo, página 17 dice, envíen a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad y la tarea de edificar su carácter, dice, será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. Será más difícil. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar las obras de la mano de Dios, serán transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Entonces, aquí hablamos del carácter de Dios, pero ya mencionamos bajo cuáles condiciones. No solamente es salir de la ciudad, pongo mi pie en la tierra, en el campo, y ya mi carácter se transformó de manera imperceptible. No, aquí hay que trabajar bajo la verdadera educación y al estudio de la Biblia, de libros, y entonces que sean inspirados por Dios desde luego, y entonces trabajar con la parte activa o todo lo que conlleva el estar en el campo. Estamos ya casi por finalizar. Otra de las ventajas dentro del ámbito espiritual es de que vamos a tener familias unidas y consagradas. De la ciudad al campo, en la página 18 dice, los padres deben comprender que la educación de sus hijos es una obra importante en la salvación de las almas. Mi mensaje para la educación de nuestros hijos es, entonces, fuera de las ciudades. Salvación de las almas, salvación de la familia. Vayan a donde, lejos de las distracciones y disipaciones de la vida de la ciudad, puedan dar vuestro compañerismo a vuestros hijos y enseñarles a conocer a Dios a través de sus obras, y así prepararlos para una vida de integridad y de utilidad. No cabe duda, hermanos, que la familia es un tanto más unida, más consagrada cuando se está fuera que dentro de las ciudades. Y otro de los aspectos importantes, perdón, y con esto casi ya estamos cerrando, es el hecho de poder trabajar por la salvación de las almas. Porque la gran mayoría, hermanos, cuando tocamos la temática del campo, y eso también lo mencionábamos en otra presentación, cuando hablamos de la salida al campo, estamos buscando siempre un terreno donde tenga las mejores condiciones de vida, donde haya agua, donde haya árboles frutales, donde podamos obtener todos los beneficios que la tierra pueda darnos. Pero no sé cuántos estemos enfocados también en el trabajo, en la obra que Cristo nos ha llamado a realizar. No importa que el terreno sea un poco áspero, o no importa que no obtengamos todas las facilidades, porque lo que generalmente estamos buscando es qué beneficio puedo obtener yo, pero qué pasa con la obra de Dios. Fíjese aquí de la ciudad al campo, en la página 30, lo estoy poniendo como un beneficio, como una ventaja de poder trabajar por la salvación de las almas. Durante muchos años, dice el pensamiento, nuestro pueblo ha recibido mensajes de advertencia y exhortación a través de los cuales se lo ha instado a salir al gran campo de labor del Maestro para trabajar abnegadamente en favor de las almas. La página 31 dice, Dios quiere que estén dispersados por todo el país, en pueblos, en ciudades, en aldeas, como luces en medio de las tinieblas del mundo. Han de ser misioneros para Dios, quienes por medio de su fe y sus obras atestiguan que se acerca la venida del Salvador. Nosotros recordamos, hermanos, del pensamiento de que las ciudades van a ser amonestadas, pero no por los que viven ahí, sino por los que están fuera. Así que tomamos esa ventaja, tomamos ese beneficio para todos los que están fuera o para todos los que estamos planificando salir, de que acá hay una ventaja de poder trabajar, bajo un escrito está, trabajar por las almas, trabajar por la salvación de las personas. Este pensamiento
quiero hacerlo ya y uno más, y ya con eso estamos cerrando la presentación. De la ciudad del campo, página 26 y párrafo 3, para poder cerrar estos 3 aspectos fundamentales que hemos estudiado en esta mañana, el físico, el mental y espiritual, dice este pensamiento: apartados así del contacto de los hombres y de la dependencia de ellos, y alejados de los ejemplos, las costumbres y el bullicio corruptores del mundo, se acercarían más y más al corazón de la naturaleza. La presencia de Dios sería para ellos cada vez más real. Este es un pensamiento hermoso, hermanos. Cuando vivimos, no solamente debemos de pensar, es decir, la mente conectada con Dios en el asunto de pensamiento, sino ser como Abraham, como Moisés, específicamente Moisés, dice el Espíritu de Profecía, que no solamente pensaba en Dios, sino veía a Dios. Por eso es de que la palabra de Dios, hablando de Moisés, dice que se mantuvo como viendo al invisible. Hermanos, pero es verlo, realmente verlo con ojos de fe en nuestras 24 horas. Por eso, cuando salimos al campo, dice este pensamiento, la presencia de Dios sería para ellos cada vez más real. Muchos aprenderían a depender de Él. A través de la naturaleza, oirían la voz de Dios, hablar de paz y amor a su corazón, y escucha aquí, porque aquí cerramos con estas 3 facultades, y su mente, alma y cuerpo responderían al poder reconstituyente y vivificador. Todo eso, hermanos, se encuentra en el campo. Pero si usted es una de las personas que aún no ha salido o que está en planes de salir, por eso quiero cerrar con este pensamiento, hermanos. Porque para que no pensemos o no digamos, estoy aquí, entonces no puedo desarrollar el aspecto físico, mental, espiritual. Porque cuando yo llegue allá, entonces es que voy a empezar a obedecer los principios de salud mejor. Cuando yo llegue allá, entonces voy a desarrollar mi facultad mental. Cuando yo llegue al campo, entonces voy a desarrollar mi relación con Dios más estrecha. ¿Por qué no lo hace hoy? Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, no hay mañana. En la palabra de Dios solamente está el hoy, el ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. Si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dice este pensamiento, y con esto vamos a cerrar. Y está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 413, pero también se encuentra en la ciudad al campo, en la página 34 y párrafo 3. Y está hablando específicamente para el aspecto espiritual, pero quisiéramos adaptarlo tanto para el aspecto físico como mental también, porque escuche lo que dice. Pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezca en ellas, es decir, mientras está en la ciudad y todavía no salga, hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezca en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Hermanos, mientras no salga, que es una de las personas que no ha salido, no puede decir, bueno, yo no trabajo en el aspecto misionero porque todavía no he salido, y los que van a predicar, lo van a predicar del campo, no los que están en la ciudad. Y viene la amonestación de parte de Dios y dice, pero si usted todavía no ha salido, mientras no le sea posible salir, en el tiempo que permanezca en la ciudad, usted tiene que ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera. Y si aún no ha salido, pero va a salir, pero mientras esté aquí, usted tiene que trabajar su facultad mental, y hasta que sea posible salir, durante el tiempo que permanezca en la ciudad, también tiene que desarrollar su facultad física. Y hermanos, el desarrollo físico, mental y espiritual, hagámoslo ahora mientras Dios nos está dando vida. El mañana no existe. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de buenas nuevas. Hoy, si hoy, hermanos, escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón y pongámonos en armonía con Dios y desarrollemos los aspectos físicos, mentales y espirituales en la verdadera ciencia de la educación. Oramos y de esa manera concluimos la presentación de esta hora. Querido y bondadoso Padre que habitas en los altos cielos, cuánto agradecemos, Señor, que nos has dejado la luz de tu palabra, de las Sagradas Escrituras, tanto como los escritos del Espíritu de Profecía.
Permítenos, Señor, que el día de hoy, en este día santo y especial, podamos estar en comunión y en armonía contigo, desarrollando nuestras facultades físicas, mentales y espirituales dentro de lo que es posible. Y para aquellos que están fuera ya de las ciudades, bendíceles, dales la sabiduría necesaria para que ellos puedan tener ese crecimiento también en estas armonías. Para aquellos que todavía no estamos motivados por salir, que tu Santo Espíritu obre en nosotros porque ha llegado el momento. Es más, estamos atrasados. Y para aquellos que estamos en planes, ayúdanos a consolidar esos planes bajo tu dirección y bajo tu guía para poder completar la verdadera obra de la educación en nuestras vidas. Y como decía el libro de Tesalonicenses, tu palabra inspirada, no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Tu palabra dice, fiel es el que nos ha llamado al desarrollo de estas facultades, el cual también lo hará. Bendice a cada uno de mis hermanos y bendice a los presentadores que seguirán y a toda la audiencia y a todo tu pueblo en el mundo entero. Agradecidos estamos contigo, suplicamos estas bendiciones en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.